Bueno, muy bien. Primero que todo, buenas noches a todos. Para mí es un placer estar hoy con ustedes. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Y pues quiero llevarlos durante estos próximos minutos a un escenario que a mí personalmente me fascina, que es el escenario de los trastornos hipertensivos en el ámbito de cuidado obstétrico y el cuidado crítico. Y pues ante todo quiero declarar mis conflictos de intereses. Trabajo para varias empresas de la industria, pero pues los comentarios que voy a hacer acá no tienen ningún tipo de patrocinio ni son de alguna manera ligados a la industria. Siempre que hablo de estos temas, me gusta llevarlos a entender la relevancia del caso. Y definitivamente esta no es la excepción. Y si nosotros nos ubicamos en el escenario de cuidado crítico y nos ubicamos en los trastornos hipertensivos, quiero mostrarles este escenario que es quizás para mí uno de los escenarios más dicientes que nos muestra cómo digamos, en el caso de la preeclampsia y si nosotros ubicáramos los diferentes continentes, Latinoamérica tiene por encima de cualquier otro continente en el mundo la mayor relación de mortalidad materna asociado a trastornos hipertensivos. Esto quiere decir que de alguna forma no debería existir ningún médico que tenga que ver con el escenario obstétrico, ya sea en el ámbito de la consulta, en la urgencia, en la hospitalización o en cuidado crítico, que no conozca todo el transcurrir de la enfermedad y especialmente en sus escenarios más complejos. Pero vamos a entrar en materia y quiero primero mostrarles un poco y rápidamente lo que se considera el enfoque actual de la preeclampsia, enfocándonos en la parte de la crisis hipertensiva y la parte grave. Y básicamente, de alguna forma, para todos nosotros, la parte más importante es la definición clínica de la crisis hipertensiva asociado a los trastornos hipertensivos y básicamente es la presencia de este dato que ustedes están viendo aquí. Cualquier mujer anteparto o en el posparto inmediato que tenga una presión arterial en estos rangos se debe considerar como una paciente en crisis hipertensiva y una paciente que muy seguramente va a requerir intervenciones de forma aguda. Pero de alguna manera la razón de ser de esto no es simplemente basados en la urgencia de evitar desenlaces cardiovasculares, sino especialmente y enfocándonos de alguna manera en el contexto de la presión arterial sistólica, en la prevención de la aparición de la principal causa de muerte asociada a los trastornos hipertensivos, como son los eventos cerebrovasculares, ya sean isquémicos o hemorrágicos, y hemorrágicos de cualquier característica, desde la hemorragia subaracnoidea, la hemorragia intracerebral. Todos estos pueden estar relacionados con la aparición de la crisis hipertensiva, especialmente más relacionado con la presión arterial sistólica. De alguna manera hemos visto poco a poco cómo se actualizan las guías de manejo para los trastornos hipertensivos. En Latinoamérica en general, las guías que más se acogen al manejo de la crisis hipertensiva son las guías del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, que se han actualizado recientemente y que básicamente nos dejan dos mensajes. El primero es que ante la presencia de este concepto de crisis hipertensiva debemos actuar rápidamente. Y el segundo concepto es que nosotros podemos hacer uso de diferentes combinaciones y de diferentes estrategias terapéuticas, y aquí les resumo de alguna manera las recomendaciones que hace el Colegio Americano en relación a si mi decisión es empezar con la betalol, si mi decisión es iniciar con hidralazina o si mi decisión es iniciar con nifedipino. Sé que algunos de ustedes tendrán la posibilidad de acceder a uno u otro fármaco dependiendo de su ciudad, dependiendo del país de donde ustedes estén. Y de alguna manera estos esquemas, lo importante es que entiendan que yo puedo empezar con un fármaco y puedo hacer viraje a otro fármaco si el resultado que yo estoy esperando no se da. Si nosotros entráramos a compararlos entre unos y otros, los fármacos que tradicionalmente utilizamos para el manejo de la crisis hipertensiva, vamos a encontrar mucha literatura, incluso revisiones sistemáticas que nos muestran cómo en muchos de los aspectos podrían no haber diferencias significativas entre ellos y de pronto en algunos casos, dependiendo de los síntomas o dependiendo de los efectos adversos de algunos de los fármacos, podríamos encontrar mayor frecuencia de uno o del otro. Pero la realidad es que la gran mayoría de estudios muestran que
Independientemente del fármaco con el que yo empiece, el impacto final será muy similar. Puede que de alguna manera pueda controlar la presión un poco más rápido, como lo muestra este estudio en el que básicamente me registra que haciendo la comparación entre el nifedipino de acción corta y el labetalol endovenoso, podría lograr un control más próximo con este protocolo que ustedes ven aquí, cuando utilizo nifedipino versus labetalol, pero sin impacto en los desenlaces relevantes como mortalidad o morbilidad. Si nosotros nos fuéramos a los fármacos que tradicionalmente conocemos, este sería el enfoque que les comenté. Labetalol, hidralazina o nifedipino de acción corta. Pero hay muchos países que tienen una seria limitación de recursos y de alguna manera puede que no tengan el acceso a alguno de estos fármacos y que de alguna manera otros regímenes de tratamientos orales como el labetalol oral, como el nifedipino, retar, como la alfa-metildopa, podrían ser alternativas, pues definitivamente lo que se ha visto es que incluso en este escenario, combinando medicamentos que son de acción no corta, sino de acción prolongada, podría también, con unos esquemas un poco diferentes, controlarse esa crisis hipertensiva si no tengo forma de echarle mano a los tradicionales. Lo más relevante de todo este mensaje es que aquellas instituciones, todos ustedes, que de alguna u otra forma generen o desarrollen protocolos encaminados al control de las cifras tensionales de manera aguda y de manera muy incisiva, impactan en desenlaces importantes, ya sea de morbilidad o de mortalidad, especialmente con el desenlace que les comentaba yo, que era el desenlace neurológico. Lo otro que tenemos que tener claro y se conoce hace ya muchos años es que junto con el manejo agudo de la crisis hipertensiva viene el manejo del control de las convulsiones o la prevención de las recurrencias, que se hace básicamente con el sulfato de magnesio. Esto ya se dilucidó hace ya bastantes años con el estudio McPie, donde demostró que para cualquiera de los desenlaces, incluso maternos o perinatales, la utilización del sulfato de magnesio con un protocolo que no vamos a entrar a profundizar, pero que básicamente se los describo en la diapositiva, se disminuyó de manera significativa los desenlaces compuestos de estas pacientes. Pero, hombre, que la razón por la que ustedes están aquí es porque quieren ver un enfoque diferente y quieren ver algo un poco desde la óptica del cuidado crítico. Pues bien, ya adentrándonos en el escenario de cuidado intensivo, quiero dejarles un mensaje. Y el mensaje es que nosotros nos vamos a encontrar con 4 escenarios de trastornos hipertensivos o de emergencias hipertensivas. El primero es aquella preeclampsia severa de difícil control de las cifras tensionales y que requiera, por la disfunción de al menos un órgano, su ingreso a terapia intensiva. El segundo grupo es ese grupo de pacientes con eclampsia que presentan una crisis convulsiva fuera del escenario de la unidad de terapia intensiva y requieren su traslado. El tercer grupo, que es este que ustedes ven aquí, que es el grupo de las pacientes con síndrome HELLP, que ya lo conocemos y que de alguna manera es la confluencia de la alteración de la trombocitopenia o el descenso plaquetario asociado al aumento de la LDH y aumento también de las enzimas hepáticas. Y finalmente tenemos este último grupo, que es el grupo que quiero que tengan todos presentes, porque es el grupo asociado a la mayor morbimortalidad y es la confluencia de síndrome HELLP más eclampsia. Este grupo, que es raro, es inusual, es el grupo que encierra la mayor letalidad. Ya les voy a mostrar por qué. Si nosotros nos enfocamos en Latinoamérica, recuerden que les comentaba de que nosotros tenemos una mayor razón y mayor rata de mortalidad y de alguna manera tenemos que estar más atentos a esto. Quiero mostrarles este estudio. Este fue un estudio que hicimos hace ya algunos años con el doctor Paulino Vigil y con 11 de maternidades de Latinoamérica, en donde básicamente lo que tomamos fueron pacientes eclánticas. Tomamos cerca de 200 pacientes eclánticas y las seguimos en el tiempo desde el momento en que estuvieron cercanos al momento del ictus y hasta su egreso hospitalario. Y durante un año de seguimiento encontramos 8 muertes maternas. Esas 8 muertes maternas las registramos y tratamos de mirar cómo la confluencia de este cuarto grupo que les comentaba yo, la combinación de síndrome HELLP y eclampsia podría estar
de alguna manera siendo una de las claves a buscar y a identificar para, digamos, de alguna manera tener claro el grupo de mayor mortalidad. Y vean lo que sucedió. Cuando nosotros miramos las características de esas pacientes que fallecieron, nos encontramos con dos cosas importantes. La primera es que todas las pacientes que fallecieron en algún momento hicieron crisis hipertensiva. Una vez más nos lleva a la relevancia del control de las cifras tensionales. Pero el segundo punto que nos encontramos fue que todas las pacientes, y quiero que miren acá en esta gráfica la descripción de todas y cada una de las muertes, todas las pacientes sin excepción tuvieron junto con la crisis hipertensiva e incluso en el momento de la crisis pudieron haber, del evento del ictus, pudieron haber no estado en crisis, pero todas sin excepción tenían trombocitopenia asociada. Con esto, lo que les quiero confirmar es que si nosotros tuviéramos en cuidado intensivo que identificar el grupo de mayor probabilidad de muerte, sin lugar a dudas es el grupo en el que confluye la presencia de un síndrome HELLP más la presencia de una crisis eclante. Este es mi primer mensaje. Pero la pregunta es, bueno, ¿y podemos identificar estas pacientes de manera temprana? Porque la verdad es que el síndrome HELLP y los trastornos hipertensivos pueden producir múltiples disfunciones de órgano y pueden de alguna manera manifestarse no de forma homogénea, sino afectar primero un órgano por encima del otro. Y adicionalmente a eso, también tenemos que tener en mente de que no solamente el síndrome HELLP nos produce disfunción multiorgánica asociado al embarazo. Existen todo un listado que llamamos nosotros imitadores de la preeclampsia que también nos pueden producir características muy similares a esta combinación de HELLP y eclampsia o de síndrome HELLP o de eclampsia que pueden hacer muy retador el diagnóstico diferencial. Pero por encima de todo esto, lo importante es que tengamos una propuesta que quiero venderles hoy a todos ustedes. Y es que nosotros podemos anticipadamente identificar esas pacientes con mayor mortalidad simplemente basándonos en la hemodinamia. ¿Cómo así? Bien, esto que ustedes ven aquí básicamente es un registro de cómo se comporta la hemodinamia de una paciente obstétrica sin complicaciones. Pero quiero que vean el título de esta publicación. Si ven, el título de esta publicación habla del concepto de la función cardiovascular materna en un embarazo normal, pero dice que es la evidencia de una mala adaptación a una sobrecarga de volumen crónico. Y definitivamente eso es el embarazo. El embarazo induce, por todos esos cambios fisiológicos que no me voy a detener a explicarles ahora, va a producir un aumento importante del volumen sistólico con un aumento importante del gasto cardíaco y a la vez con una disminución concomitante de la resistencia vascular sistémica. Pero todo esto lo hace básicamente generando un aumento, que es lo que ven en esta gráfica acá abajo, de la masa ventricular izquierda. Y ese aumento de la masa ventricular izquierda hace que esta curva que conocemos muy bien de Frank Starling se convierta en esta curva que nosotros estamos viendo donde la embarazada fisiológicamente se encuentra casi en la pendiente de no respondedora, en condiciones fisiológicas, pero en un estado en el que esa sobrecarga no sea bien manejada porque su organismo no pudo adaptarse a ese cambio, puede entrar a mostrarnos esta curva que ustedes ven abajo en rojo, donde va a verse mucho más temprano los cambios de una hemodinamia hiperdinámica, como se las mostré con gasto cardíaco elevado y resistencias bajas, a una hemodinamia hipodinámica, donde vamos a encontrar es todo lo opuesto, en donde vamos a ver que las resistencias vasculares se aumentan y donde el gasto cardíaco disminuye de manera significativa. Todas las pacientes obstétricas ganan masa ventricular durante el embarazo para poder lidiar con esta sobrecarga de volumen. Pero si nosotros tuviéramos que identificar ese proceso de aquellas que fallan o se rinden desde el punto de vista hemodinámico durante el transcurrir del embarazo, podríamos remontarnos a mucho tiempo atrás, donde cerca de casi 12 años atrás se identificaron que si yo tuviera la posibilidad de comparar a pacientes que desarrollaran preeclampsia temprana y preeclampsia tardía y las identificara tempranamente en el primero o segundo trimestre, podría identificar perfectamente unos patrones hemodinámicos diferentes en donde, como pueden ver acá, al comparar
un grupo control de pacientes sin complicaciones durante la gestación, pacientes con preeclampsia temprana y con preeclampsia tardía, vamos a ver cómo este grupo grueso que vemos acá en el centro, que es un grupo que tiene gasto cardíaco elevado con resistencias vasculares sistémicas disminuidas, constituye ese cambio fisiológico hiperdinámico del embarazo, pero vemos este grupo que está acá, que es esas pacientes que desarrollaron preeclampsia temprana, en donde básicamente su organismo no fue capaz de adaptarse, claudica y comienza a mostrar un cambio en la hemodinamia, tornándose hipodinámica con un gasto cardíaco mucho más disminuido y con un aumento concomitante de la resistencia periférica total. Entonces, quiero que tengan en cuenta este mensaje porque es uno de los mensajes más importantes relacionados con cómo puedo yo anticiparme a identificar las pacientes con peor desenlace asociado a los trastornos hipertensivos y de alguna manera saber que estas pacientes me van anunciando su desenlace tiempo atrás de la crisis que yo como intensivista o como médico de la urgencia o como obstetra que trabajo en el área de urgencias puedo identificar. Pero esto no solamente es una factura a la condición hemodinámica materna. Esto también se traduce en una factura a nivel fetal y este mismo grupo mostró en este estudio que esas pacientes que tenían ese aumento importante en la resistencia periférica total también concomitantemente tenían alteración en el Doppler fetal y de alguna manera tenían como desenlace más frecuente el desarrollo de una preeclampsia temprana, de una hipertensión gestacional complicada y algo súper importante y es la segunda clave que quiero darles para que lo tengan en cuenta y es que las pacientes que hacen un compromiso hemodinámico tornándose a hipodinámicas, comienzan a desarrollar tempranamente restricción del crecimiento fetal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo que pensar en qué pacientes me pueden desarrollar a mí una complicación grave asociada al embarazo, debo mirar aquellas que tengan hemodinamia alterada y por lo tanto van a ser pacientes que van a tener preeclampsia más temprana y que posiblemente van a venir acompañadas de una restricción del crecimiento fetal. Vamos avanzando. Pero esto no termina en el embarazo. Este grupo, que es el grupo del Reino Unido, en cabeza del doctor Vázquez Tiglaganatán, muestra cómo esta alteración cardiovascular se refleja incluso pasado 6 meses después del parto, lo cual nos podría hacer pensar o nos podría indicar que estas pacientes y especialmente este grupo que hace preeclampsia pretérmino o temprano en el embarazo puede desarrollar de manera a futuro una disfunción cardiovascular que persiste en el tiempo y que se ve reflejado en embarazos subsiguientes o incluso en la vida adulta. Pero vamos a remontarnos más atrás. ¿De dónde sacamos nosotros el concepto de la asociación entre este comportamiento hipodinámico y el desarrollo de complicaciones severas que son las que nos interesan a nosotros en terapia intensiva? Pues hace más de 20 años, un grupo de obstetras en cabeza del doctor Weller y Troyano identificaron que en aquellas pacientes en las cuales con preeclampsia severa le hacían gases arteriales y colocaban como punto de corte un déficit de base de -8, se veía relacionado valores más bajos de déficit de base, es decir, -9, -10, -11, -12, con alteraciones en la hemodinamia materna. Esto fue hecho a través de catéter de arteria pulmonar. Identificaron que aquellas pacientes que tenían patrones hipodinámicos desarrollaban concomitantemente acidosis metabólica con aumento importante con un descenso importante del déficit de base. Y adicionalmente a esto encontraron, y es ahí donde quiero que hagamos ese punto de enlace con la aparición de síndrome HELP, que este grupo de pacientes con mayor acidosis y con patrón hipodinámico tenían 7 veces más probabilidad de desarrollar síndrome HELP, de desarrollar muerte fetal anteparto y de desarrollar disfunción multiorgánica asociada a la preeclampsia. Entonces, vean lo relevante que es entender el concepto de la hemodinamia asociado al concepto clínico de ver una paciente con síndrome HELP o ver una paciente con una disfunción multiorgánica. Eso no viene de gratis, viene de un estado hemodinámico alterado
muy posiblemente temprano en el embarazo, que no se manifiesta clínicamente, pero que de alguna manera va pasando factura a nivel fetal y no solamente a nivel clínico. Nosotros, con un gran grupo de colaboradores de toda Colombia, hicimos una replicación de este estudio que se hizo en el año 96 y que publicamos y que tuvimos la oportunidad de presentarlo con el doctor Camilo Bello en el Congreso de Bruselas de hace unos 2 años. Y básicamente lo que mostramos fue precisamente que esta relación con mortalidad y con la aparición de síndrome GEL, tan solo midiendo los gases arteriales y mirando el déficit de base o mirando el valor de las plaquetas con el déficit de base, tiene un comportamiento que puede ser incluso exponencial cuando nosotros colocamos el punto de corte por debajo de -8. Entonces, aquí de alguna manera comienza a cobrar mucho valor la inclusión de los gases arteriales en la identificación de aquellas pacientes preeclánticas con una mayor probabilidad de complicaciones como síndrome GEL y una mayor probabilidad de morir. En esta otra publicación que hicimos con el grupo del Clinic de Barcelona, nos enfocamos ya no en la medición del déficit de base, sino en la cuantificación de la hipoperfusión medida por lactato. Y lo que encontramos con este análisis y con la maravillosa participación de los doctores Parra y la doctora Carrillo, que cuando yo tengo aumento del lactato sérico en una paciente preeclántica a la admisión a la unidad de alta dependencia, tengo una significativa mayor predisposición a yo hacer un síndrome HELP y especialmente hacer disfunción hepática, como todos nosotros lo sabemos. El lactato puede ser un marcador del grado de lesión hepática que también se pueda presentar. Y aunque en nuestro estudio no se vio correlación con la lesión renal, lo que sí encontramos es que la hemodinamia, y esto se vio en otros estudios posteriores que se han realizado, por grupos asiáticos, que la hemodinamia hipodinámica está relacionada con la aparición significativamente mayor de deterioro de la función renal en pacientes preeclánticas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el identificar patrones hipodinámicos me va a permitir a mí identificar síndrome GEL, identificar mayor disfunción renal, y esto es uno de los secretos más importantes que podemos nosotros encontrar en una gasimetría arterial de una paciente preeclántica. Pero busquemos otros biomarcadores. Miremos qué otra información podemos nosotros obtener que nos permita identificar esas pacientes con alteración hemodinámica, porque para todos nosotros es claro que para yo poder saber si un paciente tiene un aumento de la resistencia periférica total, debería hacer algún tipo de valoración hemodinámica, ya sea por métodos invasivos o no invasivos. Pues también tenemos algunos subrogados que nos permiten identificar la disfunción ventricular. Para todos, de pronto los presentes, el BNP se ha estudiado muchísimo durante el embarazo y aunque se puede elevar de manera fisiológica durante el embarazo, se han propuesto puntos de corte y este es uno de los estudios más recientes del grupo de Brown University en donde ellos colocan como puntos de corte que permiten hacer una clara diferenciación entre la presencia de una disfunción cardíaca como falla cardíaca y aquellas pacientes preeclánticas que no desarrollan falla cardíaca en un punto de corte por encima de 450. Tengamos en mente ese valor porque aunque nos parezca muy elevado para hacer un valor de BNP, realmente lo podemos encontrar y todos nosotros en la práctica clínica lo vemos con alguna frecuencia. Ya llevando ese concepto a la práctica, vean este estudio en donde básicamente compararon pacientes preeclánticas, pacientes con hipertensión crónica y pacientes sanas y básicamente compararon los valores tanto de péptido natriurético atrial, tanto ANP como BNP, y lo correlacionaron con los cambios hemodinámicos, encontrando una vez más que aquellas que tenían valores de los péptidos natriuréticos elevados tenían también confluentemente un patrón hipodinámico predominante. Esto nos permitiría inferir que si yo tengo un BNP marcadamente elevado con los puntos de corte que les he comentado y asociado a esto tengo una alteración en los gases arteriales, casi que podría yo estar considerando que tengo una paciente con un patrón hipodinámico seguramente. Pero lo interesante de este estudio no es solo esto. Lo interesante de este estudio es el pie para lo que viene ahora en la conferencia y es que cuando ellos compararon los dos grupos, el grupo que tenía medicación y aquel que no lo tenía,
vean cómo, curiosamente, el grupo que tenía medicación tenía valores aumentados y significativamente más alterados de BNP que aquel grupo que no se estaba medicando. Eso confunde, ¿no? Pero vamos a tratar de aclararlo con las diapositivas que siguen. No se preocupen. Este compromiso de la resistencia no es solo un compromiso que de manera crónica afecta al bebé. Si nosotros miramos este estudio en el cual se compara los cambios que se dan no solo en la presión, sino también en la resistencia periférica total y se correlaciona con la hemodinamia cerebral fetal, vemos cómo, excluyendo las pacientes controles, aquellas que tuvieron mayor compromiso de la circulación cerebral fetal, tuvieron concomitantemente preeclampsia asociada. Entonces, y tenían valores más elevados de resistencia periférica total y lógicamente también de presión arterial. Entonces, con esto lo que quiero decirles es que no solamente de manera aguda, de manera crónica, sino también de manera aguda, vamos a ver el reflejo de esta alteración hemodinámica. Pero concentrémonos en la crisis. Esta es una publicación que de alguna manera con un grupo colaborativo de nuestro grupo Gricio presentamos en el Congreso de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal en Las Vegas el año pasado, en donde básicamente lo que hicimos fue tomar pacientes que ingresaron a urgencias de la Clínica de Maternidad Rafael Calvo con preeclampsia severa y le hicimos diferentes mediciones. Le hicimos mediciones de la presión arterial, le hicimos mediciones de la presión intraabdominal, le hicimos mediciones no invasivas por biorreactancia de la hemodinamia y le hicimos también mediciones de gasimetría arterial y BNP. Y las seguimos hasta su egreso hospitalario. ¿Qué encontramos nosotros? Encontramos en un número cercano a 30 pacientes que habían dos grandes grupos. Dividimos un grupo de aquellas pacientes que tenían alterada la hemodinamia y las definimos como aquellas con resistencia periférica total elevada y las otras pacientes que eran aquellas que tenían hemodinamia normal, a pesar de tener preeclampsia, que tenían resistencias periféricas totales normales. Y comparando estos dos grupos y algunas de las variables que de pronto considerábamos importantes, vimos cómo, sin ser significativo, se observó que las presiones arteriales podían estar muy similares, tanto la sistólica como la diastólica, lo cual nos hace entrever de que a simple vista las pacientes pueden llegar con comportamientos fenotípicos similares, pero cuando ya comenzamos a mirar marcadores como el peso fetal, como la estancia hospitalaria, como los valores de BNP, como el contenido de fluido intratorácico, las pacientes con resistencias periféricas totales elevadas tenían una mayor predisposición a hacer complicaciones clínicas que podían incluso ser predecesoras de una disfunción cardiovascular tipo edema pulmonar. Y de alguna manera, esta medición del contenido de fluido intratorácico por cualquiera de los métodos, puede ser por ultrasonido, puede ser por la utilización de biorreactancia, lo importante es que si yo identifico en una paciente que hay un aumento del contenido de fluido intratorácico, posiblemente puede ser un reflejo de una hemodinamia alterada tipo hipodinamia. Entonces, miren cómo con herramientas que no necesariamente son complejas, con la evaluación clínica y con la evaluación gasimétrica y con la evaluación de biomarcadores tipo BNP, con el ultrasonido o como sistemas no invasivos como la biorreactancia, yo puedo ir identificando pacientes con una mayor probabilidad de ser ese grupo selecto de pacientes con mayor posibilidades de morir. Ahora quiero llevarlos al final, a una nueva propuesta. Y esta nueva propuesta es, hombre, ¿será que la hemodinamia podría ser la opción para ser más acertados al momento de dirigir la terapia antihipertensiva? O, hombre, es suficiente con el control de la presión arterial. Pues esto se ha venido estudiando y les voy a mostrar algunos estudios muy interesantes que espero les generen las mismas inquietudes que a mí. Y vamos a empezar por este estudio en el que básicamente se tomaron pacientes en crisis hipertensiva y se dividieron en dos grupos, un grupo para ser manejado con la betalol endovenoso y otro grupo para ser manejado con hidralazina IV, y básicamente a través de mediciones hemodinámicas no invasivas evaluaron no solamente el control de las cifras tensionales, sino también el comportamiento a la administración del fármaco de esas variables hemodinámicas.
Si se dan cuenta, al momento de considerar su eficacia antihipertensiva, como se los mostré en las revisiones sistemáticas iniciales, ya sea la betalol o ya sea hidralazina, parece que generan un mismo impacto. Sin embargo, cuando miramos la parte hemodinámica, y quiero que tengan muy presente los colores, azul para hidralazina y rojo para la betalol, cuando yo utilizo la betalol, tengo una tendencia a aumentar la resistencia periférica total de pacientes preclánticas, y cuando utilizo hidralazina tengo tendencia a aumentar el gasto cardíaco, o dicho de otra manera, cuando utilizo la betalol tiendo a producir descenso del gasto cardíaco, aumento de la resistencia periférica, y cuando utilizo hidralazina tiendo a generar una disminución de la resistencia periférica y un aumento del gasto cardíaco. Y esto se puede ver, recuerden esa diapositiva que les mostraba yo de la gráfica de las pacientes hipodinámicas e hiperdinámicas relacionados con el momento del embarazo. Pues bien, miren cómo al yo excluir las pacientes hipodinámicas y ubicarme solo en las pacientes con comportamiento hiperdinámico, vean cómo las pacientes en azul, es decir, las pacientes con hidralazina, tuvieron esa tendencia a ese comportamiento. Y si nos ubicamos en las pacientes más hipodinámicas, es decir, aquellas que tenían presiones arteriales más elevadas, resistencias periféricas más altas y gastos cardíacos o índices cardíacos más bajos, fíjense que predomina el color rojo, lo cual concuerda con aquellas que estuvieron bajo tratamiento con la betalol. Entonces, podría ser que si yo utilizo el medicamento de manera inadecuada, podría repercutir en la capacidad que tiene la paciente de reaccionar a su crisis hipertensiva. La respuesta todavía no está del todo clara, pero quiero mostrarles cómo en estudios realizados de manera longitudinal en pacientes que ingresan en crisis hipertensiva y a las cuales se le indica la betalol para el manejo agudo, se observa cómo hay grupos que responden, pero también hay grupos que no responden. Y yo sé que todos ustedes en sus casas están pensando, he tenido alguna paciente como esa. Pues quiero mostrarles que estas pacientes, y son las pacientes que ven ustedes en cajones negros que se observan aquí en la pantalla, estas pacientes se caracterizaron en este estudio por ser aquellas que presentaban hemodinámicamente resistencias periféricas totales elevadas. Quiere decir esto que nosotros podríamos identificar pacientes con refractariedad o retardo en la respuesta a los fármacos antihipertensivos tipo la betalol cuando tienen un perfil hipodinámico. ¿Se acuerdan ese estudio que les comenté yo de BNP en donde las pacientes medicadas tenían aumento del BNP? Adivinen qué medicamento fue el que utilizaron en ese estudio. La betalol. Entonces, parecería ser que en algún grupo, esas pacientes con componente hipodinámico predominante, podríamos tener una pobre respuesta o refractariedad al uso de la betalol. Entonces, sería que entonces si yo me ubico hemodinámicamente y selecciono de manera específica el antihipertensivo, puedo lograr una prevención y un control de esa crisis hipertensiva. En este estudio, con un número pequeño de pacientes, si hay que reconocerlo, se compararon dos grupos. Uno en que se le dio manejo estándar y básicamente era que el médico tomara la decisión de qué fármaco quería colocarle, llámese la betalol o llámese hidralazina, y en el otro grupo se le mostró al médico cuál era el perfil hemodinámico que tenía la paciente y de acuerdo a esto decidiera utilizar un fármaco o el otro. Si se dan cuenta, en el grupo en el que utilizaron la betalol exclusivamente, el control de las cifras tensionales no se dio de la misma manera como cuando tomamos la decisión, de acuerdo al perfil hemodinámico, de colocar la betalol o colocar hidralazina. Para terminar, quiero, y apuntándolos hacia el futuro, quiero plantearles un esquema que es el que yo personalmente realizo en mi unidad de terapia intensiva y el que yo utilizo con mis pacientes, y es que ante la presencia de una preeclampsia severa en crisis hipertensiva, hay cosas que no se pueden negociar. Y una de esas es el control óptimo de la tensión arterial en términos de tiempo. ¿Cuánto tiempo requiere una paciente preeclántica para hacer una crisis eclántica? La respuesta no se conoce. Puede demorar tan poco como minutos o tanto como horas. Entonces, debemos actuar de manera óptima y de manera rápida.
El sulfato de magnesio no se negocia. En pacientes con preeclampsia severa, el sulfato de magnesio, salvo que exista una contraindicación, es un fármaco que hace parte del arsenal y es obligatorio para todas las pacientes que yo sospeche preeclampsia severa. Pero la parte que quiero proponerles es evalúen la hemodinamia. ¿De qué manera? De todas las formas como yo les acabo de comentar. Tengan en cuenta la parte clínica. Miren qué edad gestacional tiene la paciente. Pregunten si tiene restricción del crecimiento fetal. Si ya tuvo un parto, pregunten cuánto pesó el bebé, si el bebé tenía bajo peso al nacer o si era pequeño para la edad gestacional. Ese tipo de parámetros clínicos ya nos orienta a lo que puede suceder. Pidan unos gases arteriales, si tienen la posibilidad, pídanle un biomarcador y de alguna manera, evaluando el déficit de base, evaluando el lactato, pueden hacerse una idea de qué tipo de perfil hemodinámico tiene esta paciente y hacia dónde puede progresar en tiempo y en lo que se refiere a la disfunción multiorgánica. Si tienen la posibilidad de hacer ultrasonido y evaluar de manera cuantitativa el gasto cardíaco, pues claramente que es de mucha utilidad. Es el sistema de vigilancia hemodinámica por excelencia en obstetricia. Si tienen la posibilidad de utilizar otros sistemas no invasivos, preferiblemente, no se recomienda el monitoreo hemodinámico invasivo para todas las pacientes preclánticas. Traten de alguna manera de ubicar ese grupo de pacientes y de acuerdo a lo que ustedes identifiquen hemodinámicamente, decidan qué antihipertensivo utilizar. Si tiene gasto cardíaco alto, el labetalol es una opción completamente viable. Algunos proponen la furosemida, especialmente posparto, especialmente en esas primeras 48 horas, y ha demostrado que cuando yo adiciono furosemida oral al tratamiento antihipertensivo de las pacientes preclánticas en el posparto, disminuyo los requerimientos de antihipertensivos adicionales. Posiblemente porque la gran mayoría de nuestras pacientes con preeclampsia a término son pacientes que tienen gasto cardíaco normal, como se los acababa de comentar hace un rato. Pero si tenemos ese grupo de pacientes que pensamos que la hemodinamia presenta una inclinación a ser hipodinámicas con gasto cardíaco bajo, definitivamente la opción apuntaría más a aquellos fármacos vasodilatadores predominantes como nifedipino oral, que es el que más utilizamos por lo menos en Colombia, la hidralacina endovenosa para aquellos que la tienen, o en aquellos casos refractarios donde las cifras tensionales están severamente elevadas, el nitroprusiato, haciendo énfasis, y por eso lo dejo interrogado, de que es un fármaco que hay que utilizarlo a dosis muy controladas, idealmente nunca por encima de 2.5 microgramos por kilo minuto y ojalá nunca más por encima de 4 horas para tratar de minimizar los efectos que pudieran estar relacionados con su toxicidad sistémica y con su toxicidad fetal. Con esto quiero plantearles y quiero de alguna manera dejarles expuesto el enfoque que como intensivista, como médico en los escenarios de cuidado crítico obstétrico podemos nosotros utilizar en el día a día. Si alguno de ustedes desea, por decirlo así, algún tipo de información adicional, me pueden contactar a través de mi correo electrónico, me pueden contactar a través de Twitter o escaneando este código que les acabo de colocar allí. Ahí encuentran toda mi información de contacto con mi teléfono, etcétera, y me pueden contactar en cualquier momento. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por su atención.